Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre mío, te agradezco, Señor, por haberme dado la oportunidad de poder contar mi testimonio a tus hijos, Señor amado. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de mi vida, que no sea yo, sino tú hablando a través de mí, Padre, a la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, tus jóvenes, Padre. Te pido que tomes el control, Señor amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre mío. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Antes de comenzar, les invito a poder abrir sus Biblias en el libro de... Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Yamile. Tengo 16 años. Y bueno, voy a comenzar. Es un poquito largo, pero voy a resumir lo más posible. Bueno, les voy a contar mi niñez, comenzando por mis padres. Bueno, mis padres, bueno, desde el inicio ha sido un poco triste mi vida, empezando porque mi mamá era una mujer cristiana, mi papá era católico, entonces desde ahí empezamos mal. Porque como nosotros sabemos, como jóvenes no nos podemos unir en yugo desigual, ¿amén? Y pues así comenzaron la vida de mis padres. Mi mamá era, como digo, cristiana, mi papá católico. Se juntaron y tuvieron a mi hermana mayor y aquí fue, ¿no? Bueno, la vida con ellos era muchos pleitos, discusiones. Desde que yo tengo este conocimiento, sé que siempre han vivido discutiendo, ¿no? A los golpes también. Llegaba, entonces en mi vida ha sido así. Ha sido un ambiente de discusiones, peleas, ¿no? Entonces, como mi mamá y mi papá discutían demasiado, mi hermana y yo siempre nos escondíamos, ¿no? En nuestro cuarto, siempre que mi papá llegaba y discutía con mi mamá. Como mi papá trabajaba, llegaba en la noche y discutía con mi mamá. Recuerdo que muchas veces, como a mí me daba miedo, yo era pequeña, yo tenía en esa edad, tenía 5 años más o menos, y mi hermana tenía 8 años aproximadamente. Yo era muy unida a mi mamá, muy pegada a mi mamá y a mi papá también, pero más a mi mamá porque ella paraba todo el día en casa conmigo, ¿no? Ella no trabajaba, mi papá era el que trabajaba en ese tiempo. Y bueno, entonces así era nuestra vida hasta que yo cumplí los 7 años más o menos. Cuando había muchas discusiones, recuerdo que mi mamá se iba molesta a dormir en el cuarto y yo me quedaba con mi papá, porque también lo extrañaba, porque no lo veía mucho, trabajaba bastante. Y cuando salía a ver en la sala a mi papá, siempre pasaba momentos con él, veíamos dibujos, así. Y bueno, yo lo quería bastante a mi papá. Entonces, cuando cumplí 7 años, mi mamá decidió separarse. En ese entonces vivíamos en la casa de mi abuelita. Ahí vivíamos con mi papá y mi mamá. Pero cuando se separó mi mamá, mi papá decidió mudarse, salir de la casa de mi abuelita. Y fue cuando mi papá se quedó solo ahí. Me recuerdo que fue muy triste cuando nos mudamos. Y él se quedó ahí, bueno, mirando la nada, ¿no? Viendo que ya no estábamos, como digamos un poco de cosas también, estaba vacío, solo, se quedó solo. Y eso fue muy triste para mí y para mi hermana, porque bueno, nadie desea que sus padres se separen, ¿no? Pero ahora entiendo que es bueno porque hubiese sido peor el ambiente que ya vivíamos, de discusiones, de pleitos, todo. Entonces, mi mamá, bueno, yo me fui con mi mamá, mi hermana también, fuimos las tres. Cuando nos mudamos a un cuarto, fue cuando nos mudamos a un cuarto, y ahí empezamos a vivir con mi mamá. Mi mamá seguía siendo una mujer cristiana.
¿no? Ella siempre nos traía a la iglesia, nos llevaba a la escuela dominical, Caraballo, y ahí asistíamos y íbamos. Yo aprendía, la verdad que no me acuerdo mucho en ese tiempo porque yo era pequeña, pero mi hermana sí. Entonces, siempre supe también, cuando nos fuimos de casa de mi abuelita, sabía que tenía unos tíos, una abuelita que estaban allí, pero no me acordaba de ellos porque, como les digo, salí muy pequeña y no los podía recordar muy bien. Entonces, saliendo pues de ahí, mi mamá comenzó a alejarse de los caminos de Dios, dejó de venir a la iglesia por la misma situación económica que también vivíamos. Comenzamos a irnos de cuartos en cuartos, ¿no? Porque mi papá nos buscaba, a mí